Este programa contiene escenas auténticas de combates militares que podrían herir la sensibilidad de algunas personas. Parte de este documental es una recreación en la que se ha prestado especial atención al rigor histórico. Era una incursión que se suponía que iba a durar 30 minutos. Pero un helicóptero americano, un Black Hawk, cayó derribado. Un Black Hawk ha sido derribado. El 6-1 ha sido derribado. Toda la misión cambió. Afuera hay toda una ciudad que quiere derribarlos. Se convirtió en la mayor intervención bélica de los Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. Flotaba en el aire la sensación de que la gente quería matarnos. Tío, no puedo volver a esa ciudad. Esta noche me matan. No quiero oír cómo grita la gente. La batalla de Mogadiscio alteraría el curso de la política exterior norteamericana. We all reacted with anger and horror as an armed Somali gang desecrated the bodies of our American soldiers. Y desde entonces cambió para siempre la historia de Norteamérica. El 4 de octubre de 1993, los Estados Unidos despiertan con imágenes de horror. My fellow Americans, today I want to talk with you about our nation's military involvement in Somalia. Como la mayoría de los americanos, estaba sorprendido y confuso. Tenía que asimilar las imágenes de unos americanos muertos y arrastrados por las calles. ¿Por qué los somalíes habían cambiado su agradecimiento por recibir ayuda internacional y se convirtieron en un ejército contra los soldados americanos? Estaban furiosos hasta el extremo de no solamente matarlos, sino de arrastrar sus cadáveres por las calles. La búsqueda de respuestas del escritor Mark Bowden se traduciría en el bestseller de 1999 Black Hawk Down, Black Hawk derribado. Para escribirlo tendría que visitar un país africano considerado como uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Llegué a la ingrata conclusión de que la única forma de contar la historia era ir a Somalia. Francamente, me asustaba la idea. Empecé llamando al Departamento de Estado y les dije, tengo intención de ir a Somalia. ¿Pueden darme algún consejo? Y contestaron, sí, el consejo es que no vaya. Sin gobierno ni leyes, Somalia era tan solo un país nominal. Meses después del trágico incidente, Bowden colocaría su vida en manos de las mismas milicias que habían arrastrado a los norteamericanos. Cuando nos acercamos a la ciudad de Mogadiscio, nos pareció que había sido pisoteada por gigantes. Pocas estructuras quedaban intactas, casi todo había sido destruido, pulverizado. Las carreteras estaban repletas de basura y de coches calcinados. Muchas de las grandes estructuras estaban destruidas. Unas excepciones, pocas, eran las mezquitas y sus minaretes. Eso se debía a que el Islam es lo único sagrado en Somalia y Mogadiscio. Una de las cosas más terribles de este mundo es ver a un niño de 10 años con un rifle automático. Y se veían montones de ellos en Mogadiscio. Virtualmente todos los hombres iban armados. Una vez leí algo muy apropiado. Todo lo que se puede hacer con un rifle en Mogadiscio ha sido hecho ya. Y era cierto. Azotada por la hambruna, el mayor deseo de Mogadiscio se cumplió en 1992. Las Naciones Unidas concentraron sus esfuerzos para paliar la sequía en el Cuerno de África. Por primera vez en la historia moderna, el mundo se mostró piadoso con los sufrimientos de la población de Somalia. Las luchas tribales habían sido tan intensas que un gran número de personas moría de hambre. Sin comida ni paz, solo violencia. Tanto los civiles como los militares de la administración Bush decidieron que no había otra forma de prestar ayuda más que enviando al ejército norteamericano.
El presidente George Bush intervino en 1992 a petición de la ONU para terminar con la hambruna de Somalia. Con ese fin, 20.000 marines norteamericanos desembarcaron en diciembre en las playas de Mogadiscio. Fueron recibidos por cientos de fotógrafos de todo el mundo que tomaron imágenes de su llegada a las playas. En la operación Restore Hope, restaurar la confianza, la misión de los marines norteamericanos era asegurar la distribución de comida entre los desesperados somalíes. Pero los cargamentos destinados para mitigar el hambre eran apresados por guerrilleros leales a los cabecillas rivales. El más poderoso de ellos era Mohamed Farah Aidid. Era uno de los que se apoderaba de los cargamentos internacionales de alimentos antes de que llegaran a los niños que se morían de hambre en la ciudad. Era una persona con gran poder y astucia. También era despiadado y violento con sus enemigos y con su clan para mantenerlo a raya. No le importaba utilizar el hambre contra sus enemigos. Junto a los soldados americanos que luchaban para acabar con el hambre estaba el hijo de este cabecilla. Regresé a Somalia el 8 de diciembre de 1992. Enviado a Norteamérica para ser educado, Hussein Aidid se nacionalizó norteamericano y se alistó en el ejército. Estaba orgulloso de ser un marine junto a mis mejores amigos. Cumplí bien y recibí 2 medallas. En las semanas siguientes, los marines abrieron carreteras para los camiones, prepararon almacenes y distribuyeron comida, terminando con la hambruna en Somalia. Desplegamos muy rápidamente la asistencia necesaria. Con ello salvamos millones de somalíes y nos sentimos orgullosos. Cuando cesó la hambruna, los marines fueron reemplazados por una fuerza multinacional de paz de las Naciones Unidas. En ese momento se formó un gobierno de coalición entre los diferentes cabecillas que habían peleado entre sí. Se esperaba que cuando las fuerzas militares se retiraran, no volviera la hambruna. El problema es que casi todos los cabecillas querían cooperar, excepto el más poderoso de ellos, Mohamed Farah Aidid, que quería gobernar Somalia a su manera. No tenía intención de cooperar con gente a la que esperaba derrotar. Permaneció callado cuando la presencia militar en Mogadiscio era grande. Pero el mismo día de primavera de 1993, en que los marines se retiraron, Aidid lanzó una ofensiva contra sus enemigos. También empezaron a desplegar francotiradores y a colocar minas, matando a miembros de la Fuerza de Pacificación de la ONU. Aidid se convirtió en un proscrito durante la primavera y comienzos del verano de ese año. Parecía que si podíamos dejar sin cabeza política y militar a las fuerzas de Aidid, podríamos pacificar la ciudad. En los esfuerzos iniciales por capturar a Aidid, la ONU realizó varias incursiones en la ciudad ocasionando muchas muertes entre los somalíes. Mientras perseguían a Aidid durante el verano, las gentes de Mogadiscio se revolvieron contra la intervención de la ONU. Al principio de su llegada, estábamos muy contentos. La ONU y los americanos ayudaron a la gente. El problema comenzó cuando empezaron a perseguir a Aidid. Los americanos interfirieron en los asuntos de los somalíes. Los helicópteros volaban bajo sobre las casas, aterrorizando a los niños. Era una operación de las Naciones Unidas, pero sabíamos que el poder ejecutivo radicaba obviamente en los Estados Unidos. La misma misión, que había sido recibida con los brazos abiertos en diciembre de 1992, empezó a ser considerada como una fuerza invasora extranjera, particularmente por los seguidores de Mohamed Farah Aidid.
Cuando las hostilidades contra los americanos aumentaron en Somalia, el ejército americano comenzó a preparar una fuerza especial en Fort Bragg, Carolina del Norte. En una misión llamada Gothic Serpent, serpiente gótica, los Rangers del ejército, los Navy SEALs y los comandos de la Fuerza Aérea empezaron a entrenar juntos ante un enfrentamiento potencial contra IDID. Cuando llegué a Fort Bragg, comencé a entender mejor de qué trataba nuestra misión. Los envíos de alimentos de la ONU eran interceptados y el responsable era Aidid. Nuestro objetivo era capturar a Mohamed Aidid y desmantelar al máximo su infraestructura. Entrenándose al mismo tiempo que las fuerzas especiales americanas se encontraba la estrella de los equipos de combate, una unidad de máximo secreto conocida como Delta Force. Era una unidad tan secreta que ni el ejército conocía su existencia. No estoy muy seguro de lo que puedo decir de ella. La existencia de Delta Force no ha sido confirmada ni denegada por el gobierno norteamericano. Como antiguo miembro de la Delta Force, Wayne Long conocía muy bien de lo que era capaz. Es un equipo al que se le asignan operaciones especiales por encima de las fuerzas especiales y de los Rangers. Lee Van Arsdale fue durante 11 años uno de estos operadores secretos de los Estados Unidos. Formábamos un grupo pequeño para los estándares militares, especialmente seleccionado y entrenado para nuestro trabajo. Si digo algo más, me meteré en terreno prohibido y no deseo hacerlo. Su especialidad son los objetivos humanos, encontrarlos y capturarlos. Son los mejores tiradores y combatientes de todo el mundo, sin duda alguna. Como soporte de las misiones Delta se recurre a una unidad selecta de pilotos de helicópteros de combate. Los Night Stalkers son el 160 Regimiento de Operaciones Especiales de la Aviación con base en Fort Campbell, Kentucky. Son los pilotos más decididos que existen. El piloto de los Night Stalkers, Mike Duran, es veterano de varias misiones de combate globales. Este conflicto estaba considerado como de baja intensidad. No íbamos a luchar contra el sistema de defensa integrado iraquí, sino contra personas con armas, algo que se puede llevar en un vehículo. Mientras las fuerzas de los Rangers se entrenaban en los Estados Unidos, Aidid asaltaba Mogadiscio en oposición a la fuerza pacificadora de las Naciones Unidas. El somalí medio no lee el New York Times ni ve la CNN todos los días. Principalmente cree lo que le cuentan. Y Aidid era un maestro de la propaganda. Las emisiones de radio decían que los americanos estaban en Mogadiscio para convertir a todos al cristianismo, que les iban a quitar a los recién nacidos. Les amenazaban con cualquier cosa. No costaba mucho provocar una hostilidad generalizada en aquel momento. Se creía que los americanos iban a causar graves daños a los habitantes de la ciudad. El conflicto principal contra Aidid llegó al máximo el 5 de junio de 1993, cuando las fuerzas de la ONU realizaron una inspección por sorpresa en su emisora de radio, lo que acarreó un levantamiento espontáneo. El resultado fue que murieron 24 soldados pakistaníes de la patrulla. Sus cuerpos fueron mutilados. El Consejo de Seguridad emitió una resolución ordenando la captura de los responsables. El almirante Howe, representante especial del secretario general, puso un anuncio ofreciendo una recompensa de $25.000 por Aidid. Esto fue considerado como un insulto por los somalíes, que ofrecieron inmediatamente una recompensa de $250.000 por la cabeza de Animal Howe, como le llamaban. El almirante Howe solicitó el despliegue de la Delta Force para capturar a Aidid. Aunque la petición fue denegada por la nueva administración de Clinton, los Rangers continuaron preparándose para un enfrentamiento con Aidid. Recibimos mucha información antes de desplegarnos en Somalia, especialmente de los combatientes del país, de la gente armada, de los que iban a apretar el gatillo. Mogadiscio era uno de los grandes mercados de armas de África del Este. Si había algo que disparase o explotara, entonces estaba en Somalia. Las milicias somalíes fuertemente armadas son conocidas como los Murian.
Los Murian son jóvenes somalíes armados. Se les recluta principalmente en los campos de refugiados y en ambientes rurales. Son gente que no tiene nada que hacer ni forma de ganarse la vida. Generalmente eran jóvenes, reclutados y entrenados en el mercado de drogas de Somalia. La droga del país se llama khat. Normalmente los cabecillas controlaban la droga que entraba en la ciudad. La daban gratuitamente a todo el que quería empuñar un arma. Los combatientes de la ciudad estaban pagados con droga. Era una droga similar a la cocaína que les daba un coraje a los combatientes que sin ella no tenían. Después de tomarla, al cabo de 1 o 2 horas, la droga estaba en pleno apogeo y se volvían muy agresivos. Iban de patrulla montados en jeeps, estaban fuertemente armados y listos para combatir inmediatamente contra quien fuera, en este caso contra los americanos. A finales del verano de 1993, los Murian comenzaron a ocuparse directamente de los soldados americanos que formaban parte de las fuerzas de pacificación. Comenzaron a matar americanos, 2 aquí, 2 allí. El 8 de agosto, los Murian de Aidid atacaron un vehículo militar americano con una mina de control remoto. 4 soldados americanos resultaron muertos. En lo que fue la primera decisión militar de su administración, el presidente Clinton ordenó el despliegue inmediato de una fuerza de Rangers en Somalia. Como nación no teníamos otra alternativa para no perder la iniciativa en Somalia que desplegar a nuestras tropas especiales y a nuestros soldados, los mejores que teníamos para buscar a un hombre en una ciudad de 1 millón de habitantes. Teníamos que encontrarlo. Cuando en un ataque realizado en 1993 por parte de los somalíes de Mohamed Farah Aidid contra las fuerzas pacificadoras de la ONU murieron 4 soldados norteamericanos, el presidente Clinton autorizó el despliegue de fuerzas especiales en Somalia. A últimos de agosto de 1993, una fuerza especial de asalto compuesta por la Delta Force y los Rangers llegaron a Mogadiscio. Bajo el mando del general William Garrison, la fuerza expedicionaria ocupó el antiguo aeropuerto de Mogadiscio al sur de la ciudad. A diferencia de los marines que los precedieron, no era una misión humanitaria. La misión consistía en apresar a Mohamed Farah Aidid. No tenía nada que ver con alimentar a la población, distribuir arroz o algo similar. Incluso los más veteranos quedaron sorprendidos por lo que vieron en Mogadiscio. Todos estaban armados. Todos tenían un lanzagranadas RPG. Salían a la calle y se ponían a combatir. Eran buenos combatientes. Lo habían estado haciendo durante generaciones. Era el pasatiempo nacional. Las personas de otros lugares del mundo siempre están deseando arrojar las armas, pero los somalíes no se las quitaban de encima. Casi vivían para pelear. Y lo mismo hacían las mujeres y los niños. En septiembre realizaron 6 incursiones en la ciudad. Al principio tuvieron algunos problemas. No se puede ir a cazar tigres batiendo matorrales, especialmente cuando se tiene a un poderoso cabecilla en el patio trasero. En Mogadiscio contaban con espías somalíes, una especie de inteligencia tradicional. Aidid era un hombre buscado por las Naciones Unidas, pero no había quien lo encontrara. Sin saberlo, arrestaron a 9 trabajadores de las Naciones Unidas que estaban en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Fue algo embarazoso, pero comenzaron a cosechar éxitos hacia finales de septiembre. Durante el asalto a un convoy motorizado arrestaron a Osmo Noto, que era el jefe de finanzas de Aidid, una especie de comprador de armas. Con esto se confirmó que su inteligencia y tácticas rendían dividendos. Por supuesto, había mucho resentimiento. No hay más que imaginar que una potencia extranjera apareciera en un vecindario de Denver, de Baltimore o de Washington, arrestando a nuestros líderes a punta de ametralladora. Al poco tiempo, cualquiera que tuviera un rifle saldría a la calle a disparar contra ellos. Eso es precisamente lo que ocurrió en Mogadiscio. Al principio de llegar, los americanos fueron muy populares. Todos sin excepción les apoyaron mucho. La gente había decidido matar a cualquier americano o agente de la ONU, porque creíamos que cuando mataran a Aidid, matarían al resto de los somalíes.
Cuando llegamos por primera vez no parecían ser enemigos. Así fue, pero luego se convirtieron en nuestros enemigos. Meses antes de que llegara a Mogadiscio la fuerza expedicionaria, ocurrió un hecho que ayudó a Aidid a movilizar a los somalíes contra los americanos. Las Naciones Unidas habían recibido información de una gran concentración somalí en la residencia de Abdi Quebdid. Abdi Quebdid era el consejero político de Mohamed Aidid. Yo era el ministro de Interior del general Aidid. Nos reunimos para discutir nuestra actuación futura con los americanos. A esta reunión acudieron todos los intelectuales y personas mayores del clan Abra Hidri, algunos de los cuales se oponían a la postura militar adoptada por Aidid contra las Naciones Unidas. Se reunieron para convencer a Aidid de que aceptara las demandas de la ONU y de los americanos. Aidid estaba en un aprieto. Estaban discutiendo las relaciones con las Naciones Unidas cuando varios helicópteros Cobra de la Fuerza Pacificadora de la ONU rodearon el edificio y empezaron a lanzar misiles TOW contra él. Mataron a unos 50 o 70. Fue una carnicería. Los helicópteros americanos dispararon salva tras salva contra el edificio. Mataron a muchos. El agente de derechos humanos de las Naciones Unidas lo calificó de asesinato a sangre fría. Desde aquel día, el clan Abra Hidri, incluyendo a los que no estaban de acuerdo con Aidid, combatió contra las Naciones Unidas y los Estados Unidos. Estaba horrorizado. Si conoce algo de los somalíes, sabe a qué me refiero. Lucharían hasta el último hombre por vengarse. Como la inteligencia no podía encontrar a Aidid en una ciudad hostil, la fuerza expedicionaria empezó a ocuparse de sus consejeros más íntimos, las llamadas personalidades de primer orden. Dos de esas personalidades de primer orden eran Omar Saladá y Hassan Awali. Los dos fueron vistos en una concentración en Mogadiscio el domingo 3 de octubre. Fueron seguidos hasta una casa en el centro de la ciudad, cerca del Hotel Olympic y del mercado de Bakara. Cuando la inteligencia confirmó que estaban allí, se tomó la decisión de detenerlos. Fue un golpe muy bueno de la inteligencia. Estaban allí y fuimos a por ellos. Domingo, a las 2:49 de la tarde, los lugartenientes de Aidid fueron vistos al entrar en una casa cerca del centro de Mogadiscio. Los jefes de los deltas se reunieron en el centro del mando de operaciones, o YOC, para concebir un plan. La Delta Force debía introducirse directamente en el objetivo por medio de helicópteros MH-6 Little Bird. Mientras los miembros de la Delta capturaban a los lugartenientes, 4 equipos de Rangers conocidos como Chucks saltarían rápidamente a tierra desde los Black Hawks y formarían un perímetro de seguridad para la Delta. Después, los Black Hawks servirían de cobertura aérea por encima de la casa objetivo. Un convoy de 12 vehículos, ya en camino hacia la casa, evacuaría a los soldados y prisioneros a la base de los Rangers. Sabían que si tardaban más de media hora, tendrían problemas muy graves. La cuestión era hacerlo muy rápidamente, porque si tratas de capturar a alguien, obviamente no se va a quedar quieto mucho tiempo. Los jóvenes miembros de los Rangers estaban demasiado seguros de sus capacidades para esas misiones. Creo que tenía el complejo de Superman. Me sentía tan poderoso que los somalíes no podrían ni tocarnos. Pero esta vez los Rangers se iban a enfrentar a una situación muy diferente. La casa donde se encontraban Omar Saladá y Hassan Awali estaba en uno de los peores barrios de Mogadiscio para los americanos. Era un bastión de Aidid, había muchos hombres armados. Se encontraba a unas manzanas del mercado de Bakara, uno de los mayores mercados de armas de esta parte del mundo. Los comandos estaban acostumbrados a entrar en operaciones por la noche. La mitad de ellas eran nocturnas. Siempre era más peligroso actuar de día. La incursión a la luz del día enfrentó a los americanos contra los Murián de Aidid en pleno apogeo de la droga Cat. Empiezan a masticarla en sociedad a mediodía y por la tarde
ya están muy excitados. Pero como había dos objetivos importantes en el mismo lugar, se creyó oportuno actuar contra ellos. Sabíamos que íbamos a territorio indio y que no era el mejor lugar de la ciudad para nosotros. Allí no éramos muy populares. Garrison sabía lo peligroso que era el vecindario del mercado de Bacara. Unos días antes, había escrito que existían lugares de la ciudad en los que podría ganarse una batalla, pero se perdería la guerra. El 3 de octubre de 1993, los hombres de la Fuerza Expedicionaria disfrutaban de un raro día de permiso en Mogadiscio. Se les llamó a las 3 de la tarde para que se prepararan, porque iban a participar en una misión. Nos avisaron de que nos íbamos, había que prepararse. Nos pusimos la protección, cargamos la munición y el resto del equipo. Todos teníamos el equipo siempre preparado. Todo el mundo subió a los helicópteros y a los vehículos. Solo esperábamos la palabra de mando. La palabra codificada para iniciar la misión era Irene, y se dijo Irene a las 3:30 de la tarde del domingo 3 de octubre. Una fuerza de 19 helicópteros Black Hawk y Little Birch despegó del hangar de la base aérea de Mogadiscio y se dirigió hacia el Océano Índico. Fuimos rodeando la ciudad. Caímos sobre ellos con rapidez y dureza como siempre, y sin dudarlo entramos. En cuanto llegaron, los operadores de la Delta Force saltaron a tierra desde los pequeños Little Bird, justo enfrente del gran edificio, y entraron en él. Tuvieron éxito al detener a Omar Salada y Hassan Awali, sus dos objetivos, junto con unos 20 somalíes que estaban en la casa. Al principio todo fue como un cronómetro. La fuerza de asalto había entrado. Los helicópteros sobrevolaban la zona. Los Hawk apoyaban con fuego de precisión. Mientras los detenían, los Rangers comenzaron a lanzar cuerdas para bajar por las 4 esquinas de la manzana. Me acuerdo de que estaba muy alto. Parecía que estaría una eternidad bajando por la cuerda hasta que llegué al suelo. Y empezó el juego. Todo fue muy rápido. Los civiles que estaban cerca comenzaron a dispararnos. Bajé allí y sentí pánico. Esta vez estábamos bajando todavía y ya estaban disparando contra nosotros. Tac, tac, tac. Se notaban las vibraciones de los disparos que iban bien dirigidos. Uno no sabe cómo va a reaccionar cuando el primer proyectil silba por encima de tu cabeza o cuando aparece el primer enemigo frente a ti. Después, todo empezó a salir mal. Tan pronto como el equipo de asalto inició la incursión y llegaron a tierra, sonó la alarma en toda la ciudad. Una de las cosas que hicieron los somalíes fue quemar neumáticos, una señal para que la gente acudiera al lugar indicado. Como era normal entre mi gente, cada uno cogió su fusil. Desde lejos podía ver que estaban bajando desde los helicópteros cerca del Hotel Olympic, así que me fui allí inmediatamente. Estábamos de patrulla con nuestros jeeps cuando nos ordenaron que fuéramos a combatir. Desde nuestro punto de vista nos provocaron para que peleáramos. No teníamos más alternativa que defendernos. Al cabo de un minuto de que los Rangers y la Delta Force pisaran el suelo, sus enemigos se concentraron. Su número iba en aumento. Mientras los Rangers bajaban rápidamente por las cuerdas, el convoy de tierra se apresuraba a ir hacia el edificio tal como estaba planeado. Enseguida me di cuenta de que se nos disparaba más que en cualquier misión previa. Nos empezaron a disparar con armas de pequeño calibre, cuyo fuego es más preciso y su volumen mayor. Sabía que habría alguien esperándonos. Cuando di la vuelta a la esquina había dos tipos en una puerta. Disparaban como si tal cosa, pero cayeron abatidos. Al pensar en esos dos, me di cuenta de que había gente que moriría en la misión y de que ésta se iba a convertir en un cuerpo a cuerpo. Cuando el convoy de tierra se encaminaba hacia su objetivo, un Ranger cayó justo al norte de la casa.
Una de las primeras cosas que salieron mal fue que a un joven ranger, Todd Blackburn, se le escapó la cuerda cuando bajaba del helicóptero y cayó a la calle desde 20 metros de altura. Me di la vuelta y vi a mi mejor amigo, Todd Blackburn, tendido sobre el suelo sin dar señales de vida. Tenía los ojos abiertos y su casco se había soltado. No sabía cuántos enemigos había por allí, lo único que sabía es que nos estaban disparando. Me acuerdo que daba vueltas y vueltas y que vi a Galentin. Estaba disparando y al instante siguiente lo vi todo rojo. Dios mío, le acababan de alcanzar. Iba diciendo, me han volado el pulgar. Estaba bajo los efectos de un shock. Acudieron de todas partes, desde atrás, por arriba, aparecían por las ventanas, por las puertas, salían de todos los sitios para rodearnos. Creo que acudieron todos al tiroteo, incluyendo mujeres y niños. Todos iban con muchas armas y gran cantidad de munición. Era un volumen de fuego inmenso, mayor que el que había visto en mis 4 servicios en Vietnam. A los 30 minutos, la mitad de la brigada del sargento Eversman bajaba a tierra apresuradamente. En ese momento teníamos mucho miedo. Bien, allí estábamos. ¿Y qué haríamos a continuación? Entonces fue cuando llegó el convoy. Con los prisioneros bajo la custodia de los hombres Delta, el convoy de tierra apareció y empezó a alejar a los somalíes con el fuego de sus ametralladoras del calibre 50. Podíamos alcanzar a los objetivos desde una distancia mucho mayor que los Rangers de tierra. Aparecieron como mensajeros celestiales. Eso nos pareció cuando oímos el sonido de las ametralladoras del calibre 50. Entonces supimos que no iban a poder con nosotros. Empezaron a llamar por radio para recoger y evacuar inmediatamente a Todd Blackburn, porque sabíamos que no sobreviviría, a menos que lo atendiera rápidamente un médico. A Jeff Struecker le ordenaron que evacuara a Todd Blackburn a la base. Subimos a Todd Blackburn en el jeep de en medio, el carguero. No tenía ninguna protección. Entonces conduje el convoy de 3 vehículos fuera del objetivo. Tan pronto como salimos a la carretera principal, nos dispararon desde todas las direcciones. Paulson apuntaba su ametralladora del 50 hacia todos los sitios, a 1000 lugares a la vez. Le grité a Pila y a Paulson. Giraba la ametralladora a la izquierda y Pila siempre apuntaba a la derecha. En el siguiente cruce apareció un somalí con una AK-47, justo en la esquina de la carretera, a 2,5 metros de nosotros, y apuntó a la espalda de Paulson. Iba a disparar contra Paulson. Pero Pila vio cómo apuntaba a Paulson. El somalí vio a Dominique Pila apuntándole con su ametralladora. Se miraron a los ojos y dispararon a la vez. Los dos cayeron muertos. A Pila le alcanzaron en la cabeza. Cayó sobre el regazo del especialista Monahan. Entonces me llamó el sargento de mi patrulla y me dijo, «Sargento Struecker, ¿qué pasa? ¿Dónde estáis?» Le dije que uno de los nuestros había muerto. En ese momento estaban hablando por la radio 100 tipos a la vez, con 100 conversaciones distintas que se oían como ruido de fondo. Me volvió a llamar y me preguntó, ¿quién es y cómo está? Esperé un minuto y le dije que era Pila y que estaba muerto. Tan pronto como dije eso, cesaron todas las conversaciones de la radio. Se quedó en silencio durante 30 segundos. Entonces me di cuenta que le había dicho a todos que habíamos tenido la primera baja de la operación, nuestro primer soldado muerto. La fuerza supuestamente invencible de los Rangers se había quebrado de una forma terrible. Fue una auténtica conmoción para todos. Domingo, 3:45 de la tarde. El destacamento de Rangers enviado para capturar a los lugartenientes del cabecilla somalí Mohamed Farah Aidid encontró una resistencia mucho mayor de lo que había imaginado. Todos luchamos contra los americanos, mujeres, niños, nuestra milicia, todo el mundo. El clan de Hargir resultó disponer de un ejército mucho mayor del que pensábamos y de lo que nos dijeron entonces.
Los americanos también subestimaron la experiencia de combate de los somalíes. Podían considerarlos primitivos, pero el combatiente somalí medio tenía mucha más experiencia que cualquiera de los Rangers o de la Delta Force. Se trataba de un país que había estado en guerra civil durante 5 o 6 años. Para ellos, los americanos eran novatos. Ya sea con armas o solo con las manos, un combate es un combate, y nosotros estábamos dedicados a él. Además, este era nuestro territorio. La mejor arma de Aidid era decirle a su gente: no tenéis más que matar a un americano y se irán. Sí, todos los somalíes creían que los americanos tenían miedo a morir. Por eso estaban dispuestos a morir, en grandes números, si era preciso, para matar a un americano. Después de 6 ataques previos de los Rangers, Aidid había desarrollado una estrategia para contrarrestar fuerzas superiores. Los helicópteros volaban dando vueltas alrededor del área de combate para proporcionar cobertura aérea. Se creía que si derribaban a uno de esos helicópteros, se mantendría a raya a los americanos. Trataban de atraparlos en un lugar, porque sabían que no abandonaban a la tripulación de los helicópteros derribados. Subíamos a las azoteas de los edificios para disparar mejor contra los helicópteros. Usábamos los RPG. Las RPG eran unas granadas de mano montadas en un pequeño cohete con aletas que se disparaban desde un tubo alargado. Las granadas cohete son baratas. Por eso había muchas en Mogadiscio y pudieron disparar cientos de esas granadas cohete. Era inevitable que alguna alcanzara algún Black Hawk que sobrevolara el objetivo. Era muy sencillo. Los helicópteros estaban tan cerca que se les podía alcanzar con los AK-47. A pesar de la fiereza de los combates, las primeras etapas de la incursión salieron de acuerdo con lo planeado. A los 30 minutos de la incursión se había capturado a los prisioneros, se les había puesto unas esposas plásticas y se les había subido a unos vehículos frente al edificio. Don Pila ya había muerto. Iba en el convoy de 3 jeeps Humvee que habían evacuado a Todd Blackburn. Los Rangers recibieron instrucciones de que serían evacuados en un convoy en cualquier momento. Esencialmente habíamos terminado a menos que ocurriera algo. Y ese algo ocurrió. Estaban sometidos a un intenso fuego, cuando de repente los hombres miraron al cielo y vieron una explosión en el rotor de cola de uno de los Black Hawks. El Black Hawk Super 6-1 pilotado por Cliff Walcott había sido alcanzado por un RPG. Cliff lanzó una llamada diciendo que habían sido alcanzados. Miré entre 2 edificios y vi cómo comenzaba a dar vueltas. Se veía el helicóptero que había perdido el rotor de cola y que daba vueltas y desaparecía detrás de un edificio. Contemplaron con horror cómo el helicóptero perdía su rotor de cola, chocaba contra la parte superior de un edificio situado a unas 6 manzanas y se estrellaba. El general Garrison lo dijo de forma muy sucinta: perdimos la iniciativa. Eso pasó exactamente. Hay que atacar por sorpresa rápidamente y escapar de la misma manera. Así se gana. Pero al perder el helicóptero perdimos la iniciativa. Eso hizo que la operación pasase de ser un asalto a ser un rescate. Habíamos visto lo que los somalíes hacían con los americanos y con los pakistaníes muertos. No íbamos a permitir que nuestros compañeros fueran arrastrados por las calles si podíamos impedirlo. La gente empezó a acudir al helicóptero derribado. En el puesto de mando los comandantes tenían una cámara justo encima de donde el Black Hawk se había estrellado. Resultaba obvio que había americanos heridos que estaban rodeados. Si no recibían ayuda, serían masacrados. Cuando los soldados corrieron al lugar del derribo, un helicóptero apareció volando bajo. Un Little Bird pilotado por Carl Mayer y Keith Jones intentó un atrevido rescate. Mientras uno de los pilotos mantenía el helicóptero en posición y disparaba su MP5,
un subfusil de 9 milímetros, el otro saltó y subió a Dan Bush y Jim Smith a la parte trasera de su helicóptero. Se trató sencillamente de heroísmo puro. Momentos después del rescate del Little Bird, un equipo de búsqueda y rescate comenzó a descender cerca del lugar del desastre. Enseguida tuvimos 30 soldados americanos protegiendo el lugar del derribo. Cargado con prisioneros y preparado para salir de la ciudad, al convoy de tierra se le ordena que acuda al lugar del siniestro. El momento en que se estrelló el Black Hawk era el que había estado esperando Mohamed Farrah y Idid durante semanas. Había preparado a sus milicianos para que bloquearan las carreteras de la ciudad porque sabía que cuando se derribaba un Black Hawk, sus compañeros tratarían de rescatar a la tripulación. Y así empezó la peor fase de la operación. La mayor parte de las pérdidas provinieron del convoy de rescate. Concentraron todo el fuego contra nosotros. Al mismo tiempo que el convoy trataba de ir al lugar donde había sido derribado el primer Black Hawk, cierto número de operadores de la Delta Force recibieron la orden de ir a pie a donde se había estrellado el helicóptero. De lo siguiente que me acuerdo es que recogimos todo y nos dirigimos al lugar del siniestro. En cuanto comenzaron a andar, cayeron bajo un intenso fuego. Los más experimentados miembros de la Delta Force urgieron a los jóvenes Rangers a seguir andando. No creo que fuera lo más prudente, pero empezaron a decir: «Muévete, venga, muévete». Finalmente me rodearon y se metieron en el área del garaje. Me acuerdo que oí unos cuantos disparos. Uno de ellos levantó la cabeza y dijo: «Vale, tíos, ahora andando». En ese momento yo estaba muy asustado. Te ocultabas detrás de lo que encontrabas, esperando que no te alcanzaran. Y disparábamos contra todo lo que se movía. Colette estaba en medio de la calle. Elegía muy bien los blancos. Había una cuneta con rocas al lado de la carretera que daba algo de protección. Era muy útil porque me permitía disparar por sorpresa. Le oíamos gritar: «¡Granada, granada!». Todos nos lanzábamos a tierra y cayó justo donde Colette estaba. Empezaron a gritar mi nombre: «Colette, Colette, Colette, ¿estás bien?». Y yo contesté: «Claro, tío, muy bien». Levanté los pulgares y continué disparando mientras volaban las granadas. Íbamos por la calle cuando la columna dio un giro a la izquierda, hacia el helicóptero. Ahora nos dirigíamos hacia el norte. Al poco tuvimos que pararnos porque nos cayó encima todo el fuego del mundo. Entonces fue cuando alcanzaron a Fillmore. Le vi cuando le alcanzaron y cuando cayó. Fue algo extraño oír «está muerto» y que no fuera un entrenamiento. La muerte de Fillmore causó conmoción. Los jóvenes Rangers tenían un gran respeto por los tipos de la Delta Force. Se dieron cuenta de que si alguien como él moría, era improbable que salieran con vida de allí. Vi cómo alcanzaban a otros y me pregunté cuándo me alcanzarían a mí. Sabía que me acabarían alcanzando. Sentíamos pena cuando oíamos la voz de alguien herido. Te parecía mentira. No quiero volver a escuchar a nadie más gritando. Esa es la gran diferencia entre entrenamiento y realidad. Mientras los soldados de tierra estaban bajo un fuego intenso, el convoy atravesaba un laberinto de callejuelas luchando para encontrar el lugar del desastre. Me di cuenta de que las instrucciones que estábamos siguiendo no resultaban muy efectivas. Me pareció que todo era inútil. Pasaban por calles donde todos disparaban contra ellos y al poco tiempo les decían: «No vamos por buena dirección. Da la vuelta, tenemos que ir por otro lado». Pero no parecían acertar y había que pasar de nuevo por otro infierno. Cuantas más vueltas, más compañeros caían. La próxima vez caería otro más. Sabíamos que seguiríamos dando vueltas hasta que nos mataran a todos, porque nos disparaban desde la izquierda y desde la derecha.
Avanzábamos y nos deteníamos, avanzábamos y parábamos. Recogíamos a los heridos por el camino, como a Aaron Williamson. Aaron subió al coche cojeando, le habían alcanzado en una pierna. Aquello fue una pesadilla de la que teníamos que escapar. Hubiera sido mejor haber ido a pie. Nos disparaban donde quiera que fuéramos. Todo el mundo en la ciudad estaba allí contra nosotros. Nos la jugamos muchas veces. Parecía que no saldríamos con vida. De pronto apareció un somalí con un RPG sobre el hombro. Vi cómo apretaba el gatillo y en ese momento le disparé. Pareció como si el mundo se detuviera un instante y me dije, bueno, vale, se acabó todo. De esta no te escapas. Y de repente, ¡boom! Nos alcanzaron. La cabeza me estallaba. No sé cómo permanecí consciente. A Aaron le arrancaron 1 o 2 dedos con la metralla. Podía ver el hueso en el extremo de mi dedo. Entonces me desmayé. El sargento Weaver me sostuvo y empezó a hablarme. Todavía me acuerdo. Me recitó el credo de los Rangers. Cogí sus dedos mientras recitaba el credo de los Rangers. Tu país espera de ti que sigas adelante, luches más rápido que cualquier otro soldado. Ese es el credo de los Rangers. Se dicen muchas cosas acerca del ejemplo hacia los demás, pero yo creo que las lecciones que los Rangers aprendimos en Somalia de nuestro credo fueron muy importantes. No hay que abandonar nunca a un compañero caído. Volando muy por encima de la batalla en el Black Hawk Super 6-4, el piloto Michael Duran recibió la orden de reemplazar al caído Super 6-1. Estuvimos dando vueltas al blanco para que fuéramos difíciles de alcanzar. No había dado más que 1,5 vueltas cuando fue alcanzado en el rotor de cola por una granada propulsada por cohete. El rotor de cola se desprendió del helicóptero y este empezó a girar rápidamente. El exterior estaba borroso. Fue muy duro. Supimos que íbamos a estrellarnos. A menos de 1 hora del comienzo de la batalla de Mogadiscio, el piloto del Black Hawk, Michael Duran, es alcanzado por una RPG. Me acuerdo de haber llamado. 6-4 alcanzado. Estamos mal, muy mal. Vi cómo caía un Black Hawk en un pueblo cerca del lugar de la batalla. Se estrellaron en una especie de poblado de cabañas, a unos 2 kilómetros del lugar donde estaban atrapados los demás. Duran y su copiloto Ray Dowdy sobrevivieron a la caída, pero con heridas graves. Probablemente la razón por la que estoy aquí es que caímos sobre las ruedas, lo suficientemente fuerte para romperme el fémur con el borde del asiento y para romperme la columna y por lo que sé la de Ray también. Me acuerdo de haber recobrado el sentido de hacer cosas que son difíciles de explicar. Me quité el reloj y la alianza y los coloqué sobre la consola central. No tengo idea de por qué lo hice, pero lo recuerdo. Afortunadamente tenía un arma conmigo en la cabina. La cogí y me dije que defendería la posición hasta que llegara ayuda. Parece que sobrevivió toda la tripulación del helicóptero, pero estaban conmocionados y nadie acudió a ayudarles. Mientras tanto, cuando llevaban de vuelta al herido Todd Blackburn, el convoy de 3 vehículos de Jeff Strucker fue bloqueado por una muchedumbre de somalíes. Eran 1000 hombres armados con AK-47, todos ellos apuntándonos. Una mala situación. Lo primero que se me ocurrió fue decirle a Paulson, que manejaba la ametralladora del 50, que disparara sobre sus cabezas para abrir un camino como en el Mar Rojo. Y consiguió abrir el camino y corrimos todo lo que pudimos hacia el hangar. En aquel momento, la batalla estaba muy confusa, muchas cosas ocurrían al mismo tiempo. Se luchaba con fiereza alrededor del primer Black Hawk derribado. Había un convoy de vehículos que trataba de llegar allí y se había perdido. Para empeorar las cosas, un segundo Black Hawk se había estrellado también, el helicóptero de Michael Durant. Demasiadas cosas a la vez. El convoy estaba sometido al fuego creciente de los miles de somalíes armados del vecindario.
Los ayudantes de Aidid daban instrucciones a los Murián para que reforzaran sus efectivos e impidieran el escape. Bloquearon las carreteras con neumáticos y los quemaron. Nos tendieron una emboscada. Parte de nuestros milicianos llevaban la munición a la línea de fuego. Infravaloraron nuestra capacidad y sobreestimaron la suya. Por fin, el convoy que llevaba al soldado herido Todd Blackburn volvió al hangar. Parecía que el caos reinaba en el hangar. Los muchachos corrían a los helicópteros. Los rotores giraban en helicópteros que normalmente no giraban. Llevaban munición de un lado para otro. Mi jefe de patrulla vino, me cogió por el brazo y me dijo: han derribado a un Black Hawk. Tienes que preparar a tus muchachos y volver a la ciudad. Hubo muchos voluntarios en la base, incluyendo los cocineros. Cogieron sus armas y se subieron a cualquier vehículo disponible. Yo sentía que no debíamos ir. Podíamos morir todos. Era una ciudad en la que todos querían matarnos. Especialmente después de ver lo que le ocurrió a Dominique Pila y lo que tuvimos que pasar nosotros. Mientras lavaba la sangre de la parte trasera de mi vehículo y los demás se preparaban, empecé a rezar. Señor, no puedo ir. No puedo volver a la ciudad. Esta noche me matan. El famoso filósofo bélico Clausewitz decía que se podía convencer a la gente para que fuera a la guerra. Pero cuando veían que habían matado a su compañero, o resultaban heridos, o habían oído silbar las balas, si conseguían escapar, lo difícil era que volvieran a combatir. Tuve una conversación con uno de mis soldados, Brad Thomas. Se me acercó, me miró a los ojos y me dijo: sargento, no vuelvo allí. Me van a matar. Y tengo familia y mujer. No puedo volver a la ciudad. Eran exactamente las mismas palabras que me había dicho yo hacía 10 minutos. Y le contesté: Thomas, sé que estás asustado y no voy a mandarte que vuelvas a la ciudad. Tú decidirás, pero sabes que la única diferencia entre un héroe y un cobarde no es el miedo, sino lo que haces con él. Y me alejé. Miré por el retrovisor y vi a Thomas. Creí que se iba a volver al hangar, pero no lo hizo. Cogió su arma y ocupó su puesto. Mientras el convoy de voluntarios se dirigía al combate, el lugar donde cayó el segundo helicóptero quedó rodeado por los somalíes. Cuando vimos que un lanzagranadas había alcanzado al helicóptero, corrimos al lugar. Los somalíes estaban a punto de llegar al segundo lugar del siniestro, donde cayó Michael Durant. Al ver lo que podía ocurrir, dos operadores de la Delta Force, que habían combatido como artilleros de los Black Hawk, Gary Gordon y Randy Shugart, se presentaron voluntarios para bajar a tierra y tratar de contener a los somalíes. Con los somalíes acudiendo desde todas las direcciones al lugar del derribo, la idea parecía un suicidio. Pero al no existir otra alternativa, el comandante estuvo de acuerdo con los ametralladores. Me acuerdo de verlos. Estaban en la puerta de la cabina. Creí que todo se había acabado. No era más que cuestión de tiempo que nos metieran en un helicóptero u otro vehículo y nos sacaran de allí. Los somalíes trataban de llegar al helicóptero, primero uno, luego dos. Les disparamos tratando de mantenerlos a raya. Durante algún tiempo lo conseguimos. En algún momento alcanzaron a Gary Gordon. Estaba en el lado izquierdo del helicóptero. No le vi. Pareció decir que le habían alcanzado y no le vi más. Randy fue a la cabina del helicóptero y lanzó una llamada de socorro por la radio. Estoy seguro de que en la parte izquierda, por donde se acercaba el enemigo, solamente estaba Randy Shugart. Que cayera no era más que cuestión de tiempo. Y eso pasó. Entonces cesó el tiroteo. Se me había acabado la munición. Me hice la idea de que iba a morir. Crucé mi arma sobre el pecho, miré al cielo
Y en ese momento me rodearon. Fue la experiencia más terrible de mi vida, oír cómo se acercaba la multitud. No me es posible describir aquel caos. Vi al piloto. Era de los Rangers. Tenía heridas por todo el cuerpo. Pero pensé que la muerte lo cura todo. Me quitaron las botas y mi chaleco salvavidas. Lo único que llevaba encima era mi chapa de identificación y uno de ellos me la arrancó del cuello. Me miró y me dijo con saña: Ranger, Ranger, tú matar Somalia. Golpearon a los tripulantes que todavía estaban vivos y a los que ya habían matado. Destrozaron el Black Hawk. Para ellos era una victoria el que pudieran matar y despedazar a aquellos soldados americanos. Esa era la forma en que la multitud manifestaba el odio que sentía. Fue sorprendente que en esas circunstancias sobreviviera Michael Durant. Uno de ellos se hizo con la situación disparando su arma al aire. Sabía que valía más como prisionero. Era mejor que dejar que me matara la muchedumbre. Aunque Michael se salvó, no pasó lo mismo con otros soldados. Vi cómo morían algunos soldados americanos y cómo los arrastraban por las calles de Mogadiscio. Para mí es difícil comprender cómo se puede estar tan furioso y tan violento. No es propio de la especie humana. Mataban a nuestra gente, por eso estábamos furiosos. Mataron a cientos de somalíes. ¿Qué más da si se arrastraba por el suelo a uno o a dos americanos? No me preocupaba. Mientras la muchedumbre llevaba a Michael Durant a su cautiverio, el convoy se abría paso por la ciudad. Se tomó la decisión de que, debido a la confusión reinante, lo mejor era volver a la base de los Rangers y decidir qué se iba a hacer a continuación. Me acuerdo de la sensación no de euforia, sino de alivio que experimenté al volver. Era como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Por fin había vuelto. A pesar de haber regresado con vida, los hombres se dan cuenta de que sus amigos siguen allí y que tendrán que volver. No quedaba otra alternativa más que volver. Mientras los vehículos del convoy trataban de salir de Mogadiscio, 99 soldados permanecían atrapados en la violenta ciudad. Me acuerdo de que me apretaba con las manos y notaba cómo salía una sangre pastosa. El sargento saltó sobre mí y me arrastró a un rincón. Yo traté de ayudar pateando. Entonces llegó Tim Wilkinson y se puso a trabajar y a darme ánimos. Te pondrás bien. Yo pensaba en que eso era lo que se decía a los que habían perdido las piernas e iba a morir. Para conseguir los sueros intravenosos necesarios para salvar a Carlos Rodríguez, el sanitario debía pasar por un cruce que los Rangers llamaban el embudo de la muerte. Tim Wilkinson debía cruzar la calle y someterse a un duro fuego para recoger el material médico necesario. Y luego tendría que cruzarla por tercera vez. Uno de los Rangers que lo estaba viendo dijo: "Dios ama a los sanitarios". Tim Wilkinson lo consiguió por tercera vez y pudo utilizar el material intravenoso que probablemente salvó la vida a Carlos Rodríguez. Han pasado 10 años y quiero darle las gracias. Cuando los Rangers corrían por las calles, si el fuego se volvía demasiado intenso, derribaban una puerta y se refugiaban en el interior.
Algunos americanos entraron en la casa de mi amiga Amina y la ocuparon. El grupo, que se había dirigido a pie hasta el lugar donde cayó el primer Black Hawk, terminó desplegándose por 2 manzanas que tenían una forma parecida a una L. Nos metimos en el patio trasero de aquel edificio y allí es donde mi grupo pasó la mayor parte de la noche. En la base, los comandantes se apresuraban a formar un nuevo convoy. Literalmente tendría una longitud de 1,5 km. Pensaban que si tenían que volver a la ciudad, lo harían de manera que no hubiera posibilidad de fracaso. Esta tercera expedición se realizaría con blindados y sería una fuerza multinacional. Entraría de nuevo en la ciudad y rescataría a los que quedaran allí. Por entonces, el piloto Michael Duran era prisionero de Aidid. Estaba encadenado al suelo con la espalda rota y una fractura múltiple de fémur. Alguien vino. No tuvo el valor de abrir la puerta y de mirarme a los ojos. Tan solo introdujo un arma y disparó una salva. Impactó en el suelo y luego me alcanzó en el hombro izquierdo. En el lugar de la catástrofe, el cabo Jamie Smith luchaba por salvar la vida. Poco después de que Jamie fuera alcanzado, se hizo evidente que su arteria femoral había sido seccionada, manaba sangre abundantemente. Kurt Smith, que era el sanitario que lo atendía, se dio cuenta de que si le suministraba morfina, disminuiría el ritmo cardíaco y, dada la rápida pérdida de sangre, sería peligroso para su vida. Se vio forzado a buscar la arteria de Jamie para tratar de cortar la hemorragia sin darle ninguna droga contra el dolor. Mientras Jamie Smith se desangraba, el masivo convoy de rescate seguía formándose a un ritmo desesperadamente lento. Nos llamaron por la radio para decirnos que el cabo Smith había sido herido gravemente y que su salud se deterioraba. Necesitaba sangre y que lo sacaran de allí inmediatamente. Fue una experiencia frustrante porque estábamos preparados para ir allí, aplastar a quien encontráramos y recoger a nuestra gente. Se reclutaron a unidades pakistaníes y malayas para que contribuyeran con carros de combate y transportes de personal. Pero el proceso de coordinar a 3 grupos de 3 lenguas diferentes llevó mucho tiempo. Más tarde nos llamaron por radio. Smith acababa de perder la vida. La muerte de Jamie Smith sobrevino al caer la tarde. Mientras hablaba al sanitario de su familia, fueron sus últimas palabras. Murió tranquilamente hablando de ella. Por un americano que moría, caían cientos de somalíes. Lo peor que vi fue a 7 niños en una carretilla, con muchas manos y piernas amputadas. La gente gritaba tendida en el suelo. Parecía el juicio final. Me pareció que todo Mogadiscio moría. No voy a decir que los americanos mataron intencionadamente niños y mujeres, pero muchos civiles murieron bajo el fuego cruzado, entre ellos mi propio hermano. En plena lucha, cuando se pelea por la vida propia, hay que matar a otros. Si alguien trata de matarte, tienes que matarle primero. No puedes pararte a pensar si está bien o mal. Ningún soldado americano está preparado para ver a un niño de 12 años que no puede mantener una AK-47 sobre el hombro, ponérselo bajo la axila para disparar. Eso era algo nuevo para mí. No se puede reflexionar sobre la moralidad de tus actos. Hay que tener cuidado para no sacarlos de su contexto. No se puede juzgar a un hombre diciendo que ha matado puede que a mujeres y niños y que por lo tanto es una mala persona. Conforme pasa la noche, 99 hombres atrincherados cerca del lugar del derribo empiezan a reflexionar sobre sus muertos. En algún momento aparece la adrenalina. Y yo la sentí mientras estaba sentado en aquel sitio miserable y oscuro. Me decía, Dios mío, qué cansado estoy.
Muchos nos hicimos a la idea de que íbamos a morir allí. No había mucho que hacer al respecto. No quería morir en aquel agujero, el salón pequeño y desagradable de otra persona en Somalia. Lo que les salvó fueron los disparos hechos por los pilotos de los Little Bird, que volaban literalmente por debajo de los tejados, rociando de balas al enemigo. Uno de los Little Bird dio una pasada sobre nuestras cabezas. Las vainas de ametralladoras cayeron sobre nuestros cascos. Eran los mejores pilotos que había visto en mi vida. Fue magnífico contar con ellos. Cuando se reunía un grupo de somalíes lo suficientemente grande, lo convertían en objetivo. Con eso consiguieron que los grupos numerosos, que hubieran podido asaltar las posiciones americanas, estuvieran a 2 o 3 manzanas. Fueron nuestros héroes, lo digo sin ninguna duda. Si no hubieran estado volando toda la noche arriesgando sus vidas, ahora no estaría aquí. Los Night Stalkers mantuvieron a los somalíes a raya mientras el enorme convoy de rescate progresaba lentamente con sus preparativos. Entre medianoche y la 1 de la mañana pudimos enviar finalmente el convoy multinacional. Salió de Newport con destino al objetivo. Cuando los vehículos entraron en la calle nacional, aquello se convirtió en un castillo de fuegos artificiales. Todo el mundo en la calle se concentró en el primer carro de combate. Los vehículos que iban delante de mí dispararon con todo lo que tenían a mano. Mientras el gigantesco convoy se adentra en la ciudad, el piloto prisionero Michael Durant permanece encadenado. Confiaba en que me rescatarían. Esperaba que un helicóptero me hubiera seguido. Se escuchaba un intenso tiroteo y yo pensé en una de estas dos cosas. O entran en el complejo y me rescatan, o los somalíes me matan. El convoy estaba cada vez más cerca, haciendo más y más ruido. Pasaron por donde yo estaba. Fue una gran decepción. No habían tratado de rescatarme. Nadie sabía dónde estaba, y yo estaba allí. Los soldados que estaban en el lugar del siniestro también oyeron cómo llegaba el convoy. Los convoys trataron durante toda la noche de llegar hasta nosotros. A lo lejos oíamos mucho ruido de disparos. Por supuesto, para ellos era el mejor sonido que podían escuchar, porque por él podían conocer el progreso de los hombres que acudían al rescate. Pero el volumen del fuego era tan grande que temieron que a su vez se convirtieran en víctimas del convoy. Para prevenir al fuego amigo, lanzaron bengalas luminosas por las calles a la espera de que llegara el convoy. Nuestro sargento vino y dijo, vale, vamos a poner a los heridos en los vehículos blindados de personal y luego nos vamos de aquí. Y yo pensé, fenomenal, yo soy uno de los heridos. Pusimos los muertos encima de los vehículos porque no había sitio para ellos dentro. Los heridos iban en el interior. Fue un duro trabajo subir a todos. Luego nos quedamos esperando un buen rato para marcharnos. No arrancábamos. Me volví hacia atrás y le dije al conductor, oye, tenemos que salir de aquí. Y me contestó, nos quedamos, nos quedamos. Y le contesté que teníamos que salir de allí, que no lo entendía, que éramos un blanco perfecto y que acabaríamos muriendo todos. Muchos de los soldados no sabían que el cadáver del piloto Cliff Bulcott estaba todavía atrapado entre los restos del Black Hawk derribado. No íbamos a dejar a ningún soldado americano atrás. Además, Cliff era uno de mis mejores amigos. Su cuerpo había quedado atrapado en la parte delantera del helicóptero porque se estrelló por el lado izquierdo del morro. No era fácil extraer el cadáver. No quería permanecer allí cuando saliera el sol, pero a mi pesar, así ocurrió. Al final pudimos sacar a Cliff. Cuando nos avisaron de que ya estábamos listos para partir serían las 6 de la mañana. El sol salía por el horizonte. Con cada instante que pasara, habría más y más enemigos. Jeff Strucker iba en el último Humvee americano que fue evacuado de Mogadiscio. El plan consistía en llevar a los soldados a un estadio de fútbol que estaba a 1,5 kilómetros al norte
bajo el control de las fuerzas de pacificación pakistaníes. Le dije a Paulson que apuntara la ametralladora hacia atrás y que disparara a todo lo que apareciera por allí. No había pasado ni un minuto cuando Paulson me gritó: «Oye, sargento, vienen unos tíos detrás de nosotros». Y yo le dije: «Bueno, Paulson, dispárales». Y me contestó: «No, parecen de los nuestros». Miré entonces por el retrovisor y vi unas 12 personas corriendo a toda velocidad. Llevaban las armas hacia arriba y claramente parecían de los nuestros. Yo me pregunté cómo era posible que todavía faltaran algunos. Habíamos subido a todos a los vehículos. Se suponía que íbamos a ir detrás de los vehículos blindados para que nos sirvieran de protección al cruzar la calle. Pero no fue eso lo que hicieron. Pisaron el acelerador y salieron corriendo. Y nosotros detrás. Yo me dije: ¿así nos van a sacar estos tíos de aquí? Es ridículo. Ese era el gran plan. Si iban a sacarnos de aquí, ¿por qué no lo hicieron 12 horas antes? Salieron a toda velocidad de la ciudad y dejaron abandonados a muchos Rangers y operadores Delta Force que habían combatido durante toda la batalla. Se la llamó el kilómetro de Mogadiscio. Se vieron forzados a cubrir lo que se llamó el kilómetro de Mogadiscio. Salieron de la ciudad todavía bajo un fuego creciente que venía de todas las direcciones. Los chicos disparaban desde la cadera o a la carrera. En ese momento solo me debía quedar medio cargador. Mi única oportunidad era seguir corriendo y confiar en que nadie se fijara en mí y que me disparara. Lo único que había entre esos 99 hombres y la salvación de un viejo estadio de fútbol era un largo y solitario kilómetro y medio. Se notaba en el aire. Era la sensación de que había alguien que quería matarte. Todos los miembros de la Fuerza Ranger sobrevivirían al kilómetro de Mogadiscio para encontrarse en medio de un extraño escenario. Todos los hombres que salieron de la ciudad junto con los muertos y los heridos fueron evacuados al estadio de fútbol. Fue una dura reunión en la que pudieron comprobar las consecuencias de la batalla. Los heridos estaban en un área y los demás en otra. Lo que vi ha permanecido de forma indeleble en mi recuerdo. No daba crédito a mis ojos. La escena era sobrecogedora. Había más cadáveres allí de los que podíamos contar. Empecé a llorar. Creí que todo se había terminado. Las tensiones que habíamos acumulado durante este tiempo empezaban a exteriorizarse. Me acuerdo de uno que vino hacia mí llorando y empezó a recitar una lista de nombres. Tal y tal han muerto. Pila ha muerto. Joyce ha muerto. Ruiz ha muerto. Cavaco ha muerto. Kowaleski ha muerto. Durán prisionero. No era eso lo que queríamos que ocurriera. Lo primero que dije fue: ¿dónde está Smithy? ¿Por qué no ha venido a verme? Y me puse a llorar. Entonces me enteré que Jaime había muerto. El mundo entero pareció detenerse. No podía creerlo. Pero era cierto. Después de haber sido evacuados a la base, la Fuerza Ranger vio por la CNN los resultados de la batalla. Sabíamos que nos faltaban hombres. Y por la mañana vimos las primeras imágenes de la profanación de algunos americanos por los somalíes. Hay una imagen de un soldado americano arrastrado por las calles de Mogadiscio, como si fuera un animal muerto. Era lo peor que podíamos ver porque sabíamos que algunos se habían quedado atrás y no sabíamos dónde estaban. Todo lo que queríamos era que volviera. Sí, había soldados desaparecidos, así que lo primero que hicimos fue limpiar nuestras armas y llenar los cargadores. No es que tuviera miedo, pero quería volver y terminar lo que habíamos empezado. No puedo hablar por todos, pero sí por Delta Force. Nuestros hermanos se encontraban allí. No sabíamos si vivos o muertos. Teníamos que traerlos. Podía haber vuelto sin dormir siquiera. Si hubiéramos sabido dónde estaba Durant, tanto vivo o muerto, podríamos haber lanzado otra misión y lo hubiéramos traído de vuelta.
A tan solo unos kilómetros de donde se encontraba la Fuerza Ranger, Michael Durant permanecía prisionero del cabecilla Aidid. Durante el primer día de cautiverio de Michael Durant, un equipo de la televisión somalí fue a grabar una entrevista. Durant contestó a una serie de preguntas lo mejor que pudo, sin dar ninguna información ni traicionar a su causa. Querían que dijera que habíamos ido allí a hacer una demostración de fuerza y a matar gente inocente. Eso querían que dijera. Y yo no estaba dispuesto a decirlo, ocurriera lo que ocurriese. No dije nada que condenara nuestra presencia allí, o algo de lo que me tuviera que arrepentir. Momentos después de la entrevista, Michael Durant fue arrojado a un camión y lo trasladaron a su destino final. Le dejaron bajo la custodia de un hombre llamado Abdallahi Hassan, conocido como Firimbi. El general Aidid me encargó que cuidara del piloto americano Michael Durant, cuyo helicóptero había sido derribado. Aidid me dijo que lo cuidara e impidiera que la población lo matara. Mi seguridad estaba en sus manos, según creo. Cuando lo vi estaba en un estado miserable. Parecía que no tenía salvación. Tenía muchos dolores y creí que moriría. Durante 10 días hizo todo lo que pudo para cuidar a Durant y de paso convencerle de que aunque casi le habían matado y le habían hecho prisionero, los somalíes eran muy humanos y no le iban a tratar mal. Michael Durant se preocupó de rezar y de leer una Biblia que le envió la Cruz Roja. Sabía que había una cosa que por lo menos los somalíes respetaban: la religión. Firimbi, su carcelero, se dio cuenta de que Durant pasaba mucho tiempo tomando notas y rebuscando en la Biblia y creyó que era un hombre muy religioso. Rezaba y quería salir de allí. Rezaba por mi familia y por mis amigos. Eso era lo que hacía. Lo que Firimbi no sabía era que mantenía un diario en la Biblia, porque estaba seguro de que si salía de allí me dejarían llevármela. Utilizó la Biblia como diario, empleando los márgenes para escribir. Lo hacía con palabras codificadas, de forma que mantuvo la pista de todo lo que le había ocurrido desde que le derribaron. Fue algo mágico. No creo que se enteraran de lo que estaba haciendo. Era algo que me daba ánimos. Hacía algo, desafiaba a su autoridad sin que ellos lo supieran. Resultó una gran ayuda. Los dos hombres establecieron una especie de amistad de conveniencia durante los 10 días que pasaron juntos. Tengo que decirle a los americanos que Michael Durant fue un hombre muy valiente. Hizo algunas cosas por mí que iban más allá de lo que yo esperaba como prisionero. Pero yo no bajaba la guardia, porque sabía que era mi enemigo. Si venían a rescatarme, estaba seguro de que Firimbi tendría órdenes de ejecutarme. Así debía ser. ¿Por qué iban a querer que me rescataran con éxito? Yo pensaba en que era gente como yo, y que si dudaban un segundo en apretar el gatillo, quizá fuera lo suficiente para que pudiera salir por la puerta y escapar. Mientras Durant permanecía bajo la custodia de Firimbi, sus compañeros, los pilotos Night Stalker, no estuvieron nunca lejos de él. Los helicópteros norteamericanos sobrevolaban el lugar enviándole mensajes de esperanza. Sus amigos estaban allí arriba. Fue algo extraordinario y emocionante escuchar la voz de un buen amigo mío diciendo desde el aire por los altavoces: "No te vamos a abandonar". Y yo sabía que era cierto.
Mientras los hombres de la Fuerza Ranger contemplan imágenes de muerte en Mogadiscio, Mark Bowden y el resto de Norteamérica ven las mismas imágenes en casa. Muy pocos americanos sabían lo que estaba ocurriendo en Somalia. Incluso el presidente no sabía que la Fuerza Ranger se había embarcado en aquella peligrosa misión la noche anterior. La administración de Clinton respondió con una demostración de fuerza, con miles de soldados adicionales y una armada de barcos de guerra atracados en las costas de Somalia. Se mandó a continuación al emisario especial Bob Oakley con un sencillo mensaje para Edith: suelta a Duran, o si no... Ya había bastantes somalíes muertos, no sigamos por ahí. Y su respuesta fue que estaban de acuerdo. Aid consentía en liberarle. Para nosotros fue un gran alivio. Antes de su salida por aire de Mogadiscio, Duran estuvo con la Fuerza Ranger. Algunos de mis mejores amigos llevaron la camilla hasta la cola del avión. Cuando llegamos allí, brindamos por los compañeros caídos y prestamos tributo a sus sacrificios. Me sentí feliz de marcharme y también pena por los muchos compañeros que habían perecido. La demostración de fuerza de la administración Clinton se quedó solamente en tomar la decisión de abandonar todas las operaciones y emprender una retirada gradual. Las imágenes de los soldados americanos muertos siendo arrastrados por las calles de Mogadiscio cayeron como bombas en los Estados Unidos. No estamos preparados para ver cómo los americanos pierden la vida. Cuando esto se emitió en televisión, la reacción política fue rápida y abrumadora. Marchémonos de allí. En total, 18 americanos murieron en la batalla. 73 resultaron heridos. En las filas somalíes se estima que perecieron de 1.000 a 10.000 personas. El general Colin Powell, que era el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, me hizo el comentario de que en Vietnam la pérdida de 18 hombres en un combate no hubiera sido suficiente para mantener siquiera una conferencia de prensa. Pero sabía muy bien que esos 18 hombres pesarían mucho en la opinión pública de los Estados Unidos y que haría que se cancelara la misión en Somalia. Por eso, en cierto sentido, ganaron la batalla, pero perdieron la guerra. A Gary Gordon y a Randy Shugart se les concedió la Medalla del Honor a título póstumo por sus heroicos intentos de salvar la vida de Michael Duran y de la tripulación del Black Hawk Super 6-4. Todd Blackburn se recuperaría de sus heridas. Otros que sobrevivieron a la batalla fueron condecorados por su valor en el combate. Al cabo de un mes, todos estaban en casa. Si nos hubieran dejado hacer las cosas a nuestra manera, hubiéramos puesto todo patas arriba al día siguiente. Con refuerzos hubiéramos aplastado la ciudad hasta que no quedara más que un asustado Aidid escondido bajo una mesa, sin ciudad alrededor. Lo hubiéramos apresado y la misión habría terminado. Pero no nos dejaron hacerlo. He hablado con mucha gente acerca de la batalla y me han preguntado si los americanos que lucharon en ella sienten amargura. No sienten amargura por haber estado allí o por la misión o por sus jefes. Lo que sienten es que al día siguiente de la misión se retiraron. No quiero que se malinterprete, pero aunque estábamos contentos de volver a casa y no teníamos intereses en Somalia, estábamos hablando de personas perfectamente entrenadas para hacer un trabajo que no le dejaron hacer. Nos detuvimos. Cesaron todas las operaciones y convirtieron lo que fue una victoria brutal en una derrota absoluta, dándole la ventaja a los somalíes. Una victoria por la que habíamos luchado durante todo un día. Y si íbamos a acabar así, ¿por qué nos mandaron el primer día? ¿Por qué perder vidas si no iban en serio? Como comandante en jefe y dirigente de nuestro país, que siempre es la misma persona, tenía la obligación de ser tan fuerte como las personas a las que mandaba a morir. Algunas personas han criticado al presidente Clinton diciendo que si actuó como comandante en jefe, ¿por qué no decidió combatir en lugar de retirarse?
Mis contactos en el Congreso me dicen que mayoritariamente se hubiera votado una resolución para que abandonáramos aquel país en un mes. Isa Mohammed no hubiera podido imaginar el impacto que sus imágenes tendrían en la historia de Norteamérica. Si tengo una cámara, grabo todo lo que me parece importante. Estas imágenes son únicas para definir a Mogadiscio. La imagen de aquel soldado americano cambió no solamente las operaciones en Somalia, sino el destino de la política exterior norteamericana. Hay muchos militares que opinan que esas imágenes, aireadas una y otra vez por la CNN y otras cadenas, no deberían ser mostradas a los americanos. Aunque sea muy duro, no estoy de acuerdo. Entiendo que el periodismo juega un papel primordial en la democracia. Era importante para los norteamericanos saber qué ocurría en Somalia y Mogadiscio. Grabé las imágenes para mostrar a todo el mundo lo que pasaba en Somalia. Lo que he aprendido es que la guerra es demasiado horrible para iniciarla alegremente. No es algo glorioso, sino terrible. La gente muere de una forma terrible. En Somalia estaban preparados para luchar y morir. Lo que yo no sabía era lo dispuestos que estaban a mandar a sus mujeres e hijos a la muerte. ¿Han servido los sucesos de Somalia para conocer mejor para qué se necesita al ejército? ¿Qué se debe hacer con él? Y para analizar con más cuidado los criterios para su despliegue. Las consecuencias de Somalia sirvieron para que la administración de Clinton decidiera en contra de mandar soldados americanos para intervenir en el genocidio de Ruanda, y que la guerra de Kosovo se desarrollara a 10.500 metros de altura sin una sola baja. La fuerza de la imagen puede por sí sola cambiar la política exterior de la nación más poderosa del mundo. Winston Churchill dijo una vez: lucharemos contra ellos en el aire, en el agua, en las playas, lucharemos desde los acantilados y nunca nos rendiremos. Bien, pero este episodio tuvo como consecuencia que lucharemos en las playas, en los acantilados, pero si matan a unos pocos de nuestros soldados, nos retiraremos. Hemos derrotado a los americanos. Conseguimos la victoria. Sin embargo, la batalla de Mogadiscio no fue una victoria para nadie. Aunque los somalíes la celebran como una fiesta nacional. Bueno, de lo que Mohamed Farah Aidid considera una nación. Pudieron expulsar a los grandes y malos Estados Unidos. Los americanos se marcharon con sus armas y sus soluciones. Tuvieron mucho éxito en conseguir que se retirara el compromiso internacional de suministrar alimentos e instaurar un régimen y una sociedad estable en Somalia. Cuando los americanos se marcharon, la hambruna y la inseguridad volvieron de nuevo. Aidid y sus lugartenientes quedaron libres de seguir su guerra de clanes. Los grupos de ayuda internacional se marcharon de Mogadiscio debido a la creciente inseguridad. A los 10 años de la batalla, Norteamérica sigue sin mantener relaciones diplomáticas con Somalia. Y la historia del cabecilla Aidid ha completado el círculo. Cuando su padre murió en 1995, Hussein Aidid dejó su residencia en California. Hussein Aidid volvió a Mogadiscio a desempeñar el papel de jefe del clan de su padre. El mismo hombre que en tiempo sirviera con los marines en Somalia, se convirtió en el cabecilla del clan de Haber Gider. Mi objetivo es ser igual que mi padre. Como resultado, llevan 7 u 8 años de guerra civil. El país está en ruinas. Existen pocas esperanzas para el futuro. Aunque Somalia no ha cambiado, los soldados americanos que combatieron allí nunca serán los mismos. Todo el mundo perdió
Algo en aquella batalla. Nos cambió. No soy la misma persona de antes. Lo dice todo el que me conoce. Ya no soy el mismo de antes. Me acuerdo de haber llorado por nada durante días, cuando escuchaba algunas canciones o tenía algunos pensamientos como el remordimiento, los amigos perdidos, el patriotismo, la alegría de la liberación. Todavía tengo la herida física. No necesito nada que me lo recuerde. Nunca olvidaré. No se supera la pérdida de un amigo. Nadie puede hacerlo. Una de las cosas que me sorprendió al escribir la historia del Black Hawk Down fue el tremendo coraje y nobleza de esos jóvenes. Ninguno de los que quedaron atrapados en las calles de Mogadiscio, que fueron heridos o murieron, tuvieron nada que ver con la decisión que les llevó allí. Meramente representaron al pueblo de los Estados Unidos. Le dije a Mark Bowden que lo más importante de su libro es que debido a su interés ha conseguido que muchos conocieran esta historia. Cumplieron con sus obligaciones de ciudadanos americanos. Creo que si nuestra nación olvidara su valor y sacrificio, sería una grave falta contra los que visten uniforme, en particular contra los que lucharon en Mogadiscio. Una de mis mayores satisfacciones al escribir este libro ha sido perpetuar el recuerdo de lo que sucedió allí y brindarles a aquellos hombres nuestro respeto y consideración.